Bueno, gracias. Gracias también. Buenos días, hombres. Eh, y si Dianita está por ahí, si ustedes están con alguna de sus esposas, compañeras, hijas, pues bienvenidas también, mujeres, a este tiempo. Gracias, Reverendo Pablo y el Ministerio de Hombres del Presbiterio Central por la invitación. Y me siento pues muy honrada de poder compartir con ustedes textos bíblicos que de pronto nos pueden ayudar para que nuestro quehacer como hombres y como mujeres sea como mucho más justo, mucho más equitativo, y que estos trabajos desde el texto bíblico y a la luz, digamos, de mujeres, a la luz de la mujer, pero también a la luz de los hombres, nos puedan servir para iluminar justamente los caminos en el hogar. Hoy quiero compartir con ustedes eh, algo que me ha gustado trabajar y es cómo también los oficios a veces nos hacen como perder ese norte y nos hacen perder como esa dimensión de justicia y nos hacen perder como esa armonía en el hogar, ¿no? Y entonces el tema que quiero compartir con ustedes en este devocional es justamente este. Reflexionemos en cuanto a las responsabilidades y acuerdos y las cargas de los oficios. Entonces, bueno, yo espero que los hombres que están allá detrás de sus pantallas estén allá juiciositos escuchando, que a veces cuando uno tiene las pantallas, las cámaras apagadas, pues uno no sabe qué está haciendo el otro por allá, ¿no? Lo cierto es que gracias a Dios por su atención y a ustedes también por su invitación. Bueno, hombres, entonces quiero compartir con ustedes, como les digo, este tema, las responsabilidades y los acuerdos frente a las cargas que se llevan en los hogares frente al tema de los oficios, oficios domésticos, oficios como limpiar, como lavar, como planchar, como trapear, como mantener todo en el justo orden. Entonces, eh, quiero que miremos este videito antes de, ¿listo? Reverenda, no se oye. Entonces, donde pone compartir pantalla, en la parte de abajo hay dos casillas. Deles el visto bueno para que nosotros podamos oír. Ah, gracias. Gracias, Dianita. Ahora, vamos a ver si ahora sí, ¿listo? Gracias, te agradezco. En Latinoamérica ¿Ahora realiza el sí? trabajo. Sí, ya se estaba empezando a oír. Rosa está casada, tiene 3 hijos y vive en una casita en una ciudad grande. Rosa migró desde su pueblo rural hace 10 años para buscar trabajo. Rosa es empleada del hogar, pero también, como muchas mujeres en Latinoamérica, realiza el trabajo doméstico en su propia casa. Ella cocina, limpia, lava, cuida a los niños y niñas y a veces hasta adultos enfermos. Rosa se levanta a las 5 de la mañana para preparar el desayuno y el almuerzo. Sale a trabajar a las 7 y vuelve a casa por la noche. Cuando llega, sigue trabajando, limpiando, cocinando, cuidando a sus hijos, acostándose muy tarde después de dejar todo listo para el día siguiente. No hay guarderías públicas o accesibles, así que la hija de Rosa tiene que faltar a la escuela para cuidar al hermano pequeño. Rosa gana menos del salario mínimo, no tiene seguridad social básica ni vacaciones pagadas, y a veces está obligada a trabajar 12 horas al día. Sufre. Bueno, quiero dejarlo hasta ahí, este videito. Si me están escuchando, entonces me dicen sí, como para yo continuar. Sí. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces resulta que este video que acabamos de ver de Rosa, que de pronto ustedes dirán, bueno, pero esto ¿será que sí pasa en las familias de nuestras mujeres, de nuestras iglesias, de nuestros hogares? Pues hombres, les cuento que sí. De pronto en la casa de usted, propiamente en la casa de Alejandro, de pronto en la casa del reverendo San Miguel, de pronto, en esas de pronto
De pronto en esos hogares no pasa, pero el hecho de que no pase en mi casa o no pase en su casa no significa que no suceda en el mundo, que no suceda en Bogotá, que no suceda en nuestras iglesias presbiterianas. Este tema de los oficios es una carga que llevan las mujeres o llevamos las mujeres a cuestas, y es como una de esas cargas que nos, como dice la mujer del texto bíblico, nos hacen salir jorobas por el cansancio y por la injusticia que se evidencia en este tipo de labores domésticas, porque son labores diarias, labores constantes, labores que no dan espera. Entonces, históricamente eh, los oficios se han asignado justamente a las mujeres, y el trabajo para el mercado se ha asignado a los hombres, lo cual las pone a ellas en una clara desventaja, tanto para incorporarse como para desarrollarse en un empleo o para hacerse cargo de un negocio. Desde hace varias décadas, las mujeres han aumentado su participación en la vida económica del país de manera constante. Sin embargo, este hecho no se ve traducido en un aumento equivalente o equitativo en la proporción del trabajo de los oficios frente a los hombres, ¿no? Es decir, la mujer trabaja fuera de la casa, adquiere su dinero, los hombres también, pero no se ve reflejado ese mismo incremento del aporte de los hombres en los hogares, en los oficios. Incluso la mujer, si la mujer forma parte de una pareja en la que ambos miembros cuentan con un trabajo remunerado, ella sigue haciéndose cargo de la mayor parte de las tareas domésticas, lo cual le impone limitaciones a la hora de competir en términos de dignidad o de igualdad en el trabajo en el mercado. Entonces, muchas veces las mujeres tienen que dejar sus trabajos porque han tenido hijos, sobre todo en este tema de crianza de hijos y de hijas. eh, las mujeres, hemos tenido experiencias donde las mujeres han renunciado a sus trabajos porque han dicho, me quedo en mi casa porque nadie más puede hacer este trabajo, y los niños y las niñas necesitan de mi atención. Entonces, ahí pues hay una opción también por parte de las mujeres. El 76% de las tareas domésticas, como lo vemos en las estadísticas, en las encuestas, en diferentes encuestas, vemos que en los hogares continúan realizándose estas labores por parte de las mujeres. Por ejemplo, tenemos una encuesta del DANE y otras encuestas, pero quise traer esta, donde vemos acá que en Colombia 688.000 personas, personas me refiero a hombres y mujeres, tienen trabajos domésticos, pero el 94% son mujeres, mientras que el 7% son de hombres. Entonces, esto es una encuesta, y también hay otras encuestas donde también discriminan en las regiones del país. ¿Qué porcentaje de hombres y de mujeres realizan este tipo de trabajos? Hay unos simuladores también en el DANE donde se hacen estas encuestas para determinar qué tanta población trabaja en sus casas en labores domésticas y qué de hombres y qué tantas mujeres lo hacen. Entonces es importantísimo esto, y cómo hay un reflejo de esta carga doméstica para las mujeres. Hay dos links que he querido como resaltar hoy y que hace parte pues de esta exposición, que es la carga mental. Lo trabaja Paula Jiménez. Acá tenemos el link, y luego la ayuda en casa. La ayuda en casa no es suficiente, hay que compartir la carga mental, y lo trabaja el psicólogo Alberto Soler. Las dos personas son psicólogas y trabajan bastante este tema de los oficios. Es importante también ver que esto de los oficios genera una carga mental tremenda, tremendísima. Es un cansancio, es un agotamiento grandísimo. ¿Y qué significa la carga mental? Se refiere a aquellas responsabilidades de cuidado y de trabajo doméstico no remunerado, que no solo se relacionan con la cantidad de horas dedicadas a esas labores, sino es poner el cuerpo físicamente en esas tareas. Y además de eso es pensar y planificar y gestionar y organizar ese trabajo cotidiano. Y esto generalmente lo hacen las mujeres. Ahora, ¿por qué los hombres reciben
perciben su colaboración y su participación como una ayuda. Dicen estas personas que lo hacen porque tienen una herencia basado en un sistema de bienestar, ¿sí? Donde hay una familia compuesta, pues, hombres y mujeres, pero donde en este caso el hombre sale a hacer sus trabajos, lleva el dinero a la casa, mientras que las mujeres se quedan en casa haciendo los trabajos propios, pues, del hogar, ¿sí? Propios, lo que ya dijimos, planchar, lavar y demás cositas. Entonces, por eso el hombre percibe esto como una ayuda. Pero dice este psicólogo y dice también estas dos personas, tanto Paula como Roberto, dicen que cuando uno habla de ayuda, está dando a entender que la ayuda da por hecho que la persona que recibe esa ayuda es la que debe encargarse de esas labores. Es la única responsable. Entonces, en ese sentido, la palabra ayuda no tendría una cabida muy, digamos, de equidad y de justicia en el tema de los oficios hogareños. Tendría que replantearse esa actividad o esa palabra mejor. Ahora, muchas de estas historias o debates en su caso eh, tienen un problema, y es que cuando los hombres, en este caso en esta lámina que dice, me podrías haber dicho que te ayudara, y yo lo habría hecho, pero entonces viene el problema ahí porque es cuando las mujeres en su carga mental tienen que estarle recordando a las otras personas del hogar qué es lo que deben hacer. Y eso se convierte en una carga de llevar una agenda, de recordar mentalmente todo lo que hay que hacer diariamente. Entonces, tú dime en qué y yo te ayudo. Es decir, la cuestión aquí no es de ayudar, la cuestión aquí es de comprometerse y de hacer las cosas en igualdad. Vamos a ver un videito de una propaganda que también nos puede servir un poquito en este tema. Quiero adelantar un poquito. Acá. Mirá. Te limpié toda la heladera. Todo, ¿eh? La rejilla, los estantes los saqué los 3. Todo, las paredes. Y el freezer completo. El cajón de la verdura ese que es un asco lo limpié, la puerta, todas las juntas. La heladera la corrí y la limpié atrás. Atrás de la heladera limpié también. Como vemos esta propaganda, y así como muchísimas propagandas donde primero se hace énfasis en el papel, digamos, en el trabajo que las mujeres tienen en los hogares. Entonces se hace publicidad de papel higiénico, se hace publicidad de jabones, de electrodomésticos, de muchísimas cosas, y últimamente han entrado en juego los hombres, es decir, han entrado a también a ser parte de estas propagandas los hombres, pero los hombres como este hombre que hace alarde, pues, de esa actividad que está realizando, y la mujer dice, oye, ¿Qué quieres? ¿Que te haga un monumento? ¿A qué se refiere esto? ¿Quieres que te felicite? ¿Quieres que cada vez que tú barras? ¿Quieres que cada vez que tú planches, entonces yo te agradezca? ¿Y cuántas veces las mujeres reciben este tipo de reconocimiento porque han hecho el trabajo todos los días desde que amanece hasta que anochece? Entonces esa es como la cuestión aquí en este tema. Hoy las mujeres forman parte del trabajo, tanto en su casa, pero ellas nunca han dejado de trabajar en su casa. Las mujeres siempre han trabajado dentro de sus hogares. Ahora, en las últimas décadas, las mujeres han salido por esto de las luchas que se han realizado, las marchas y todo esto, han salido, han laborado. También cuando hubo las guerras, las mujeres se quedaban también fabricando todo este tema de las bombas nucleares, de las bombas, en las guerras, porque los hombres se iban justamente a las guerras y ellas se quedaban en las fábricas. Entonces empezó todo este trabajo de las mujeres empezar a laborar, pero siempre las mujeres llegaban a los hogares a hacer otros trabajos que ya lo hemos mencionado. Entonces, en el tema del cuidado,
El tema del cuidado es importantísimo acá. Y hay unos ejemplos de cuidado cuando decimos que las mujeres llevan unas cargas muy grandes y es como para que ustedes también lo revisen en sus prácticas cotidianas. Cuando decimos vamos a hacer una reunión de padres en el colegio, en el caso, por ejemplo, Colegio Americano de Bogotá o Colegio Americano de Barranquilla o Colegios Americanos, decimos reunión de padres, esta palabra padres, pero la verdad es que el 90% de las personas que se hacen presentes en esta reunión de padres son mujeres. Son mujeres las que van a esas reuniones. La publicidad de la televisión, como también les decía, remedios, pañales, lavadoras, toallas, accesorios, está encaminada básicamente a las mujeres y a los hombres los pone como, uy, Dios, ¿cómo te ves de bien haciendo esta trapeadita o sacudiendo este mueble? Cuando hay también hijas o hijos, ¿quién es la que lleva el registro de las vacunas en el hogar? ¿Quién lleva ese registro de vacunas? ¿Los hombres o las mujeres? Generalmente son las mujeres las que llevan en su mente, uy, a nuestros hijos le hacen falta la vacuna tal, mira, hay que llevarlo a la cita, en fin. Cuando hay que sacar las bolsas de basura, cuando se deben cambiar las sábanas, cuando se deben cambiar las cobijas, las cortinas, cuando se debe cambiar el filtro del agua, ¿quién es la que hace eso? Las mujeres son las que generalmente, porque hay muchas excepciones, pero las mujeres en la mayoría de casos son las que tienen en mente estas cositas que hemos hablado. ¿Cuál es la lista del mercado? ¿Qué hace falta en la nevera? ¿Qué es lo que hace falta en la alacena? ¿Cuánto jabón necesitamos? Se acabó el jabón de baño, se acabó el blanqueador. ¿Quién es la persona que está encargada o generalmente hace este tipo de listas? Las mujeres. Entonces el cuidado implica tomar decisiones. Por eso es que este tema de la carga mental es muy tremenda porque implica tomar decisiones continuas, desde que amanece hasta que anochece. También implica acordarse de cuándo hay que hacer las cosas y qué cosas son las que hay que hacer. Y también implica decirle a otras personas lo que tienen que hacer para asegurarse de que ese cuidado se realice. Entonces vamos a ver algunos textos bíblicos aquí rápidamente para poder como hilar estas realidades con el texto. Y las propuestas de los textos son las siguientes. Entonces les quiero compartir el Génesis 2:3, cuando dice, que ya lo leyó Luchito, dice, bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda su obra, de la obra que ha hecho. Quiero resaltar dos palabras acá, la palabra santificar y la palabra reposó, santificó y reposó. La palabra reposó pues tiene esta raíz griega o esta palabra griega, perdón, hebrea, la verdad no la sé pronunciar, pero aquí está la palabra hebrea. ¿Y qué significa esta palabra hebrea? Significa que cesar de la actividad. La palabra reposar significa no tanto hacer un alto y sentarse en la cama y dormir, no significa eso. Significa que hay que hacer un alto en el camino porque esa actividad ya se terminó. Dormir el tiempo suficiente para descansar, relajar. También implica dejar de hacer algo, cambiar de actividad porque la actividad que estaba realizando ya se acabó y hay que empezar otra. Ahora, Dios no necesitaba descansar porque Dios no descansa, pero es la parte donde nos está como invitando el texto también a que cambiemos de actividad. Dedicar el último día para Dios es separar un tiempo. ¿Por qué es tan importante separar un tiempo? Porque hay que retomar fuerzas para los próximos días de trabajo. Importantísimo es. Las mujeres allá en el Israel tenían la responsabilidad de fortalecerse para educar a sus hijos especialmente y enseñarles a memorizar la ley, por lo que le dedicaban un día a retomar esas fuerzas. Entonces las mujeres tenían un papel muy importante en este tema de transmisión, de la transmisión oral, digamos así, de toda esta herencia en la ley, y todo esto para que los niños desde muy chiquitos pudieran estar repitiendo, pero eso es un trabajo pesado. Todos los días habían que repetir textos completos para que ellos después pudieran recitarlos. Santificó, separar algo, dejemos de hacer algo, es importante. Entonces, Génesis 2:18 nos dice que, este segundo texto que les tengo, y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces aquí vemos la palabra Jehová Dios
Cuando el texto dice Jehová Dios es porque es importantísimo lo que Dios va a decir. No solamente dice Dios, dice Jehová, dice 2 veces. El texto menciona 2 veces a este Dios grande, tanto a Jehová en su nombre, pero también a Dios. Y la palabra ayuda, que la vimos anteriormente, la palabra ayuda aquí tiene una connotación muy diferente a la que hoy en día ha tomado esta palabra. Y Jehová Dios está reflexionando consigo mismo. Jehová no está reflexionando con el hombre que ha creado, está reflexionando con él mismo, como cuando tú y yo decimos, mí misma, ¿qué vamos a hacer ahora? Sí, es como ese chiste que a veces hacemos cuando estamos hablando a nosotras mismas o a nosotros mismos. Jehová Dios está reflexionando en algo muy importante con él mismo y se dice a sí mismo, no es bueno que el hombre esté solo para él. Haré para él ayuda, como su presencia de él. Es decir, haré para él una ayuda que sea una presencia que sea muy, muy parecida a él. Dios hará para el hombre un ser semejante a él, donde el hombre se ve en ella y ella se ve en él en sabiduría, en relaciones, en reconocimiento, en esa condición de finitud, donde puedan establecerse diálogos, porque un diálogo con Dios que es infinito y un diálogo con el ser humano que es finito, siempre tiene como sus, digamos, desventajas, por decirlo de alguna manera. Entonces Dios, en su inmensa sabiduría y hablando con él mismo, dice, oye, pero es bueno que el hombre tenga un ser igual a él, un ser con el que pueda hablar, con el que pueda expresarse, con el que pueda decir, oye, me duele aquí, me duele allá, todas estas cosas. El hombre entonces necesita una persona finita, que lo entienda, que sea capaz también de entender y que meterse, digamos, en sus propios zapatos, que sepa lo que significa estar cansado, que sepa lo que significa estar triste, que sepa todo esto que implica ser un ser humano. Un ser frente al cual se vea en su misma dimensión, en su misma igualdad. Un ser que no sea mayor que él ni menor que él, sino que esté en las mismas condiciones. Y aquí la palabra ayuda se relaciona o significa entre iguales. Fíjense ustedes, esta palabra ayuda en este texto no es ayuda idónea para que me haga todo y que yo me quede muy sentadito haciendo nada, sino es ayuda entre iguales, porque somos igualitos, igualitos como decíamos acá, igualitos en sabiduría, en relaciones, en reconocimiento, en condiciones, en finitud, somos iguales, que comparten el mismo estatus. Esta ayuda que Dios, pensándose con él mismo, no es una ayuda que va a ser mayor que él para mandar, para imponer, sino una ayuda que tiene el mismo estatus. Ninguna de las dos personas es superior a la otra y tienen las mismas, como decíamos, oportunidades. Quiero entonces hablar rápidamente del texto de Éxodo 18, del 13 al 19, que ustedes ya lo conocen muy bien, donde Jetro va y visita a Moisés. No lo voy a leer todo, solamente me voy a dedicar al versículo 17 y al versículo 18. Pero haciendo aquí un poco de memoria, Éxodo, perdón, menciona la visita de Jetro a Moisés y Jetro ve que Moisés estaba, digamos, algo así como Marta y María, muy atareado, haciendo muchas cosas él solo. Y entonces cuando Jetro observa esta actitud, este comportamiento de Moisés, él le dice lo siguiente, pero el suegro, versículo 17, pero el suegro de Moisés le dijo, esto que haces no está bien, ¿sí? Pues te cansarás tú y también te cansará este pueblo. Este trabajo es demasiado pesado para ti y no vas a poder hacerlo tú solo. Mire tan importante. Hablando acá un poco de hombres, es decir, aún los hombres, entre hombres se dan cuenta, Jetro se da cuenta que un hombre no puede hacer las cosas solo, que también necesita esta ayuda que ya mencionamos en el versículo anterior. Esta ayuda también la necesitan los hombres. Ellos no pueden hacer las cosas y semejante trabajo, manejar un pueblo, dirigir un pueblo, guiar un pueblo en esta espiritualidad, no lo puede hacer Moisés solo. Entonces Jetro llega con su sabiduría. ¿Y qué pasa acá? Entonces, aquí quiero resaltar estas palabras. Delegar es importantísima en el tema de Jetro y Moisés, la palabra delegar.
Y también le dice Jetro a Moisés, no está bien. La palabra está bien no es bueno esta palabra no está bien. Dice, ¿esto qué significa? No es bueno la palabra que tú haces. No es bueno significa en hebreo. No es bueno la palabra que tú haces. Fíjense, eso es como tan contradictorio. ¿Cómo así que la palabra que tú haces? No es bueno. ¿Qué significa esto? No está bien lo que tú haces. No es bueno para ti. No es buena la acción que tú haces. Tu proceder no está bien. Te vas a matar. Miren lo que significa esto. Te vas a matar tú solo si tú sigues en esta actitud, le dice Jetro a Moisés. Tov en hebreo significa está bien. ¿Y qué significa está bien? Bueno, y en sentido más amplio significa abundancia, acertado, agradable, agradar, alegrar, amigablemente, moralmente concreto, pero si le anteponemos el no, entonces decimos no va a haber abundancia, no eres un ser acertado, no vas a ser un ser agradable, no te vas a alegrar, ¿sí? Todo esto. También le dice, Jetro le dice a Moisés, no vas a poder hacerlo. ¿Qué significa esto? Esto, acontecer, actuar, no vas a poder actuar, no vas a poder acumular, digamos, sabiduría, digamos, todo ese trabajo que planeaban allá para llegar a la tierra prometida. Afligir también significa amontonar, administrar, adquirir. Entonces, no podrás hacerlo tú solo, insiste Jetro, no podrás hacer esto tú solo. Entonces le está queriendo decir Jetro a Moisés, mira Moisés, la gente que está aquí contigo son del mismo estatus, recordemos la palabra ayuda, recordemos allá cuando hablamos de Génesis, la palabra creación, Dios creó un ser igual al otro, con el mismo estatus, todos pueden hacerlo, todos tienen esa capacidad, Moisés le dice Jetro. Hay objetivos en común, no se sienta superior al otro, tenga confianza en que la otra persona lo va a hacer bien. Pasamos a este último texto, no era Mateo, reverendo, era Lucas. Lucas 10, del 38 a 40, recordamos mucho la escena donde Jesús va y visita a Marta y a María. Y generalmente Marta es muy criticada, generalmente lo escuchamos en muchos comentarios bíblicos, en muchas reflexiones que se hacen desde los púlpitos, en fin. Pero Marta tiene una figura y es que es como una figura de hermana mayor, por decirlo de alguna forma, es como una hermana mayor. Pero Marta también está preocupada, como dice acá en negrilla, en el versículo 40, Marta, por su parte, estaba preocupada. ¿Y por qué estaba preocupada? Porque tenía muchos quehaceres, muchísimos quehaceres, había mucho que hacer en la casa. Así que se acercó a él, así que Marta se acerca a Jesús, que ustedes ya lo han leído, y le dice, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Mire, aquí vino otra vez la palabra ayuda. Volvemos al tema ayuda, pero aquí ya adquiere otra connotación la palabra ayuda. La palabra aquí no es esta palabra ayuda, somos del mismo estatus, somos igualitos, tenemos las mismas responsabilidades. Y aquí entonces ya vemos a dos mujeres. En el texto anterior vimos a dos hombres que se estaban diciendo también, oye, tú necesitas que alguien te ayude. En este vemos a dos mujeres que también dice, necesito que alguien me ayude. Pero ¿qué dice Jesús? María ha escogido la mejor parte. Y a veces decimos, ¿qué significa esto? Allá en Génesis, cuando Dios dice, hice el día de reposo. ¿Por allá un microfonito abierto? Miren que cuando también dice acá, María ha escogido la mejor parte. Colaborando con los micrófonos. Gracias. Gracias. Entonces Jesús le hace un llamado como a este Antiguo Testamento, pensando un poco
en la hilación del Antiguo Testamento con el Nuevo, Jesús le dice, María escogió la mejor parte. ¿Por qué? Porque es hora de cambiar de actividad. Hagamos un alto en el camino y cambiemos de actividad, María. Marta, pero Marta, cambiemos de actividad. Siéntate un momento también tú. Deja esos oficios un momentico y cambiemos de actividad. Pero ¿qué pasa? Que Marta estaba sola haciendo todo. Entonces Marta, perdón, estaba preocupada. Esta acción está vinculada a la zozobra, al nerviosismo, a ocuparse con antelación de algo, a preocuparse pensando lo que no ha pasado y llevarlo al futuro. Es decir, no ha pasado algo, pero me preocupo por lo que no ha pasado. ¿Qué significan aquí los quehaceres? Son dos palabras muy parecidas acá en el versículo 40. Tanto quehaceres como servir son diaconía. Fíjense ustedes, los quehaceres del hogar también se refieren a la diaconía. Es el servicio que hacemos en la casa. Cuando el servicio hacia un superior, en este caso pues venía Jesús de visita, o ese servicio que hacemos en la misma casa cuando hospedamos a alguien, que se refiere mucho a esta visita que tuvieron Marta y María. Y en el tema de servir, en griego, la palabra diaconeo, que también significa servir a quién vamos a servir, ¿sí? Entonces, a un anfitrión, a un amigo, a un maestro. Es muy importante ver estos textos porque se ha perdido como esa connotación de la palabra ayuda y se ha delegado la palabra ayuda en una persona que dice yo quiero y yo opto por ayudar. Si yo quiero ayudar, ayudo, y si no quiero, pues no ayudo. ¿Por qué? Porque esa es tu responsabilidad. Y resulta que es ahí donde se ha venido como dañando esa relación del estatus, y se han creado estatus para hombres y para mujeres en los hogares. Entonces, ¿a qué acuerdos podemos llegar? Es una sugerencia, es simplemente una reflexión. A que haya compromiso constante en palabra y hecho en lo referente a los oficios domésticos. En que exista una participación mucho más activa. Ahora, la palabra participación implicaría activa, pero no siempre. Tú puedes participar verbalmente, pero no necesariamente con acciones. Por eso yo prefiero colocar participación activa de las partes menos involucradas en los oficios, en la coordinación y en la gestión doméstica, etc. Y que se comparta la carga mental. Que, por ejemplo, cuando un domingo nosotras las personas que trabajamos en las iglesias y aún en los colegios con las docentes, que hablamos tanto con las mujeres salen de los hogares a algún paseíto y lo primero que hacen las mujeres es levantarse, vamos a hacer los sándwiches, vamos a hacer la comida, para llevar la olla lista, llena de comida, pero ¿qué le hacen las mujeres? Se levantan a hacer la comida. Se van para las iglesias y las mujeres se levantan a dejar los frijoles listos, porque cuando lleguen ya tienen que tener la comida lista. Y los hombres general, bueno, estoy hablando en estas estadísticas que les estaba comentando anteriormente. Hay una gran estadística que dice que eso lo hacen las mujeres. Y que haya homogenización del descanso. Es decir, no es posible que si yo estoy haciendo el oficio en la cocina, los hombres estén muy sentados viendo fútbol. Eso no es equitativo. Es decir, si todos vamos a descansar, descansemos todos y todas. Si todos vamos a hacer el oficio de la casa, hagamos todos y todas el oficio. Entonces es como lo que me parece a mí que es importante, hombres, en este trabajo, de cómo Dios también a través de estos textos nos puede iluminar frente a esta problemática que tiene que ver con los oficios. Y ustedes dirán, bueno, pero eso no es lo que vamos a tratar en este encuentro de hombres, pero el reverendo Pablo me decía, Linda, a mí me gustaría que tú trabajaras un tema donde haya como ese problema y esa tensión, y creo que uno de esos son los oficios. Entonces, bueno, ahí les dejo la reflexión, mis amados hombres, y agradezco mucho a Dios este espacio tan importante. Mil bendiciones.